Muy, pero muy buenas noches. Reciban un cordial saludo el día de hoy. En este momento ya nos encontramos más de 50 personas en sala, listos y listas para esta cátedra abierta que hoy nos trae la profesora María Erika Meneses. Les doy una cordial bienvenida. Adicional a ello, estaremos con la participación de dos intérpretes de lengua de señas. Ellas son Jennifer e Irene. Queremos agradecerles también por vincularse a este espacio y por acompañarnos en la noche de hoy. Quienes sean usuarios de lengua de señas pueden fijar a la intérprete dándole clic en los punticos que hay debajo de la imagen de ellas cuando prendan la cámara. Luego ustedes le dan anclar para mí y así les aparecerá la imagen de ellas mucho más amplia para que lo puedan visualizar mejor. Bueno, me presento, mi nombre es Natalie Ibarra, coordinadora actualmente de las licenciaturas en la Católica del Norte. Bienvenidos y bienvenidas a esta noche tan especial, a la cátedra que hemos denominado Aprendizaje basado en investigación, cómo implementar el ABI en el aula de clase. Y bueno, para esta charla tenemos a una profe súper experta en el tema. Ella es María Erika Meneses. Ella es actualmente docente de la UCN, también es directora de las licenciaturas en la Uniminuto. Trabaja como docente de cátedra en diferentes universidades, también es para académico del Ministerio de Educación Nacional, ha asesorado trabajos de grado y es una investigadora que está categorizada por MinCiencias. Su formación de base es licenciatura en educación preescolar y es magíster y doctora en educación. Entonces, bueno, sin más preámbulos, darle la bienvenida a la profe María Erika, invitarles a todos y a todas a que disfruten de este espacio. En el chat vayan dejando sus dudas, sus preguntas y que procuremos tener los micrófonos silenciados, a no ser que la profe propicie la participación en algún momento. Bienvenidos y bienvenidas. Y profe Erika, tienes ya la palabra. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias por los asistentes. Espero que realmente este encuentro sea provechoso en beneficio de cada uno de nuestros estudiantes y docentes, porque más que beneficiarnos nosotros, esperamos es el beneficio de nuestros estudiantes en sus prácticas y reconstrucciones como tal del pensamiento y conocimiento científico. Bueno, como decía Natalie, nuestra cátedra del día de hoy tiene que ver con el ABI, aprendizaje basado en investigación. Voy a compartir la pantalla para dar inicio a esta pequeña charla. Bueno, quiero iniciar esta charla con esta frase del científico Thomas Alva Edison, donde dice: no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Yo creo que cuando Albert Einstein le hicieron una de sus entrevistas, él no respondió de sentirse fracasado, sino que realmente así lúcidamente dijo: fueron 1000 pasos para llegar al descubrimiento de la bombilla. 1000 pasos. Entonces, eso es lo que nos dice realmente Thomas Edison de los caminos y de los pasos para llegar a. De eso se trata la vida, de eso se trata la investigación como tal. La investigación es una serie de pasos que nos llevan a, y que esos pasos están diseñados de forma lógica y que nosotros debemos llevar esos pasos. Entonces aquí, si quiero la participación solamente de dos personas, cuando yo ya digamos que hice la disertación de esta frase, ¿a usted a qué lo lleva esta frase en el aula? En el aula, recuerde que estamos aquí es para ver nuestras prácticas y cómo lo haríamos, porque es la implicación de nuestro quehacer en el aula. ¿A qué lo lleva esta frase de no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla? Solamente dos intervenciones y me ayudan, por favor, porque no veo aquí las manitos levantadas Claro, profe, yo le estaré informando cuando levante manitos o también pueden dejar la apreciación en el chat. en el chat. Y cuando desees, profe Erika, también puedes poner la pantalla de la presentación, Más grande. sí, ponerlo en modo presentación, sí.
ahí estamos. Perfecto, gracias. Bueno, entonces esperamos sus apreciaciones o levantar la mano para dar respuesta a esta pregunta. Tiene la palabra Luisa Fernanda Cuellar. Buenas noches. Buenas noches. A recordar algo que viví, que el resultado no lo viví tal yo como profe, sino que cuando estaba haciendo mis prácticas del técnico en educación, del técnico en atención a la primera infancia que hice, perdón, yo hice mis prácticas en una institución donde en el grado cuarto hay un niño, en ese momento está en quinto de primaria, hay un niño con autismo. Él es un niño que se exalta fácilmente con el ruido, es un niño que no interactúa con sus compañeros. Y un día fui a visitar la institución por alguna razón propia y cuando ingresé a ese salón a saludar a los niños, él ya interactuaba, ya nos exponía a las actividades, ya no necesitaba del maestro sombra porque ya era un poco más independiente. Y yo decía cómo el esfuerzo de las docentes, la dedicación de los padres han logrado tanto avance en este niño que cuando yo lo conocí no expresaba sino como 2 o 3 palabras. Y en un año, un poco más o poco menos de un año, el niño ha avanzado tanto que a mí me dio una alegría y una satisfacción y esta frase me hace recordar de pronto muchas veces que en mis prácticas yo veía al niño alterarse y los compañeritos lo calmaban. Había una canción que lo calmaba progresivamente y sus compañeritos la aprendieron para calmar a su compañero. Entonces eso me llena pues de mucha alegría y esta frase me lleva a recordar esos momentos en mis prácticas. Muchísimas gracias. Profe Erika, por acá también tiene la mano arriba Jenny Villegas. O Jenny. Ujú. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que esta frase nos aplica mucho en el aula cuando de pronto como docentes hacemos una planeación o generamos un proyecto y tenemos una estrategia que llegamos al aula y creemos que va a ser la más adecuada. Y de pronto llegamos que en el quehacer, ya en el aula, de pronto fracasa nuestra estrategia. Y de pronto esto malo, bueno, no fracasé, sino que me lleva a reinventarme y a buscar unas nuevas metodologías de cómo hacer llegar el aprendizaje a los niños, de cómo lograr esas interacciones, de formar lo que queremos con ellos. Entonces, a veces uno dice, bueno, no fracasé porque uno se cuestiona si tenía todo también planeado, pero los niños fueron dispersos. Entonces, entender de que no es como un solo camino el que tenemos en nuestro quehacer, sino que hay infinidades de caminos para llegar al mismo objetivo. Excelente. Mire que ustedes aquí nos están hablando de esa perseverancia y de esa búsqueda de estrategias. De eso nos quiere hablar hoy el AVI como una estrategia pedagógica. Entonces vamos a hablar acerca de realmente cuál es el concepto que se tiene de AVI, aprendizaje basado en investigación. Entonces, Disculpe, según es... profe Erika, si me permite, le leo unas apreciaciones que hay Ay, acá de la misma frase. claro que sí, Natalie, muchas gracias. Bueno, con gusto. Daisy Tatiana nos dice, para mí esa frase de Thomas hace referencia a la importancia de observar los errores y fracasos como aprendizajes. Son estos los que permiten el crecimiento de todo ser humano en todos sus ámbitos. Hay que desaprender para aprender una y otra vez. Y también Sara Ena nos dice, creo que esta frase nos lleva a reflexionar en nuestro quehacer docente, en el cual en las experiencias diarias debemos estar dispuestos a imprevistos y situaciones que se salen de nuestras manos y aceptar como seres humanos que cada día debemos buscar la mejora. Listo, Ex- profe.
Excelente, muchísimas gracias por esas apreciaciones. Si ven, todos tenemos esa orientación realmente y es la de nosotros como guía, como orientadores de procesos y de no desfallecer al primer intento, segundo, tercer intento. Si vemos, es una frase que nos deja Thomas Edison, perdón, sobre no desfallecer. Realmente es eso y lo más grande que fue que lo que se obtiene a partir de ese proceso de investigación como tal. Entonces, ahora sí les agradezco y vamos a ver qué realmente ese aprendizaje basado en investigación. Espinosa Cervantes nos dice que el aprendizaje basado en investigación es una metodología donde los estudiantes se involucran activamente en procesos de investigación para construir su propio aprendizaje. Miren lo hermoso, digamos, que de este concepto, porque no tiene, digamos, que nada de raro a lo que nos están diciendo ya varios autores. Muchos autores nos están diciendo realmente que tenemos que buscar las metodologías para que el estudiante sea el partícipe y el propietario, digámoslo así, porque a mí me parece linda esa palabra, de su propietario propio, de su conocimiento, de su proceso, que realmente se involucre y que esto se involucra, que el estudiante se involucra, es a través de ese relacionamiento. Y ahí es donde yo quisiera que ustedes pusieran, digamos, un poco de atención de esa estrategia de relacionamiento. Ahorita vemos mucho lo que es las redes sociales y las criticamos mucho porque suceden demasiadas cosas, pero las redes sociales también son los que nos están ayudando a que estos procesos de socialización se fundamenten, a que esos procesos que el niño, que el estudiante necesita se fundamente. Si ven nosotros en esta modalidad que somos virtual distancia, tratamos de que los trabajos que nosotros hagamos sean cooperativos, en donde hay una actividad que no sea individual, sino que sea de dos y de tres, es realmente tratar de fortalecer esos lazos sociales, esa cooperación entre estudiantes, porque realmente lo que dice Vygotsky, el aprendizaje y el conocimiento se consigue es a través de esas redes, es a través de la socialización del uno con el otro. Es ahí donde yo aprendo a escuchar, donde yo aprendo a respetar lo que dice el otro. Entonces, a partir de esta definición de nos dice que es una metodología de la cual yo como docente debo de valerme. ¿Para qué? Para construir ese aprendizaje, el aprendizaje del estudiante y el aprendizaje mío, porque yo voy a mejorar esa práctica pedagógica y el estudiante va a reflexionar, el estudiante va a analizar, el estudiante va a describir los procesos que lleva a cabo para la determinada investigación como tal. Si vemos en esta diapositiva, quiero que alguien, cualquiera del público, pueda tener, digamos, como este acercamiento acerca de, estos son unos elementos importantes que tenemos aquí realmente, los que nos están diciendo cuáles son esos elementos que rescata ese aprendizaje basado en investigación, que son la investigación auténtica, aprendizaje activo y desarrollo de habilidades. Aquí yo quisiera que uno de los estudiantes que tengo aquí o docente, si es posible, me diera no un ejemplo, porque aquí dice muy claro, la investigación auténtica se basa en problemas auténticos y relevantes para los estudiantes. Yo quiero aquí que ustedes se fijen, estudiantes y docentes, cuando ustedes están en su práctica profesional,
en su práctica profesional, cuando llegan al escenario de prácticas, ¿qué es lo primero que ustedes hacen realmente para construir toda esa problemática, digámoslo así, o el proceso de la práctica como tal? Cuando usted llega a ese escenario, ¿qué es lo que hace en primera instancia? Maestra, hacemos Pues, una observación. Hacemos una observación. Muy bien, muchas gracias. pueden también dejar en el chat esas palabras o esas apreciaciones. Muy bien. Como dice Natalie y como dice nuestra estudiante maestra, hacemos una observación. Muy bien. Este aprendizaje basado en investigación tiene todos los pasos rigurosos de lo que es un proceso investigativo, todos los pasos. Y tiene todos los pasos de cómo yo, docente, me enfrento a ese público, a ese estudiante por primera vez. Y realmente para yo enfrentarme a ese público, a esos estudiantes por primera vez, hago una observación, hago un diagnóstico. ¿Sí? Y esa observación y ese diagnóstico realmente me va a permitir esta investigación auténtica, porque voy a observar las relaciones de los estudiantes entre sí, las relaciones de los estudiantes con el entorno y sus posibles problemáticas con dichos elementos. Estudiante docente, estudiante entorno, estudiante familia, estudiante comunidad. Y esto cuando digo comunidad, realmente es la sociedad en sí. Lo que quiere decir que realmente será una investigación auténtica porque se tiene primero como base ese contexto del estudiante, el contexto del docente donde se encuentra y donde vamos a analizar, a observar realmente esa pregunta, esa problemática que está en torno a nuestros estudiantes. Entonces, es uno de los valores agregados al aprendizaje basado en investigación. Tenemos aquí lo otro, aprendizaje activo. Y nos dice, los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje. Aprendizaje activo, y lo dije hace unos momentos atrás, realmente se construye a partir de lo que sabe el estudiante, de lo que quiere saber y de lo que le preocupa al estudiante. Y si es el estudiante el que me propone, es quien está siendo protagonista de ese problema que acoge a la comunidad, de ese problema que acoge a su centro de prácticas. Ahorita me estaba hablando un estudiante autista. ¿Por qué el autista? Digámoslo así, llegamos a ese centro de prácticas porque el niño autista no se relaciona con esos niños, pero sí se relaciona con esos. ¿Qué puede influir en esas relaciones de estos niños? Ahí estoy observando una situación y a partir de esa situación puedo generar esa pregunta problemática para solucionarla y ahí entablar esa metodología de aprendizaje basado en investigación. Y luego dice, también nos da desarrollo de habilidades. Entonces, mire los elementos. Es una investigación auténtica con un aprendizaje activo y desarrolla habilidades. Desarrolla habilidades, ¿por qué? Aquí lo voy a detener. Bueno, no se quita. Ahora sí, y ¿nos están viendo en ese momento? Sí, pero no en el modo presentación. Ah, no, entonces no quiero que vean, espérese, es que no quiero que vea porque quiero que simplemente dejar de compartir. Dejar de compartir. Listo, ya dejé de compartir. Ahora realmente si vemos que yo estoy diciendo que este aprendizaje basado en problemas nos ayuda
y realmente tiene esos elementos que son la investigación auténtica, aprendizaje activo y desarrollo de habilidades, realmente, ¿por qué? Dos intervenciones. ¿Por qué creen ustedes que desarrolla habilidades? Desarrolla habilidades. Estamos hablando de habilidades, sean blandas o habilidades de las otras categorías. Entonces, ¿por qué creen ustedes que este aprendizaje basado en investigación desarrolla habilidades? Maestra, porque se puede trabajar en equipo, porque desde la problemática que se haya identificado desde el aula de clase, se puede trabajar un conflicto interno en el clase como problemas internos entre ellos, problemas de motivación, problemas de autoestima, problemas de violencia, sea comunitario o violencia familiar o violencia dentro del aula de clase. Entonces, ese podría ser alguno de los ejemplos que podrían servir para manejar esas habilidades que el maestro pudiera utilizar como investigación y como ese trabajo auténtico y de investigación en su aula de clase basado en las necesidades de sus alumnos, que se pueda desarrollar todo un ambiente de aprendizaje muy proactivo, pienso yo. Muchas gracias, Mari Lopera. ¿Quién más tenemos ahí, Natalie? De momento tenemos a Joan Felipe Muñetón. Ok. Joan, Bueno, buenas noches. buenas noches. Bueno, hablar del ABI y hablar del ABP es darle dos nombres a algo que es en realidad muy similar. Entonces, ¿qué es lo que hace inteligente al hombre? En realidad es la capacidad o la oportunidad de resolver problemas constantemente. Entonces, cuando a los estudiantes se les enseña a investigar, pues obviamente se les enseña a plantear y resolver preguntas, como lo dije ahorita en el chat, y eso al fin y al cabo lo que te hace ser inteligente. Entonces, desde pequeño la gran oportunidad que nos pueden dar los progenitores o las personas que nos crían es responder satisfactoriamente a nuestras preguntas y enseñarnos a formularlas y a nosotros mismos también responderlas. Esa es la raíz de la genialidad humana, porque es que a veces pues queremos que por el azar de la genética un niño nazca genial y en realidad no nos hacemos geniales con esa oportunidad que tenemos de resolver problemas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Joan. Joan toma algo muy importante y es realmente el ABP. El ABP realmente y el ABI tienen similares connotaciones, digámoslo así, porque realmente el ABI, digamos que se nutre de lo que es esa metodología basada en proyectos cuando estamos trabajando en el aula. Cuando estamos trabajando en el aula es muy similar porque en los dos hay investigación, pero el ABI coge, digamos, es este nutriente del ABP, porque cuando yo estoy trabajando en proyectos y estoy hablando de educación en el aula, porque en el aula no solamente puede ser superior, sino en el aula en infantil, nosotros trabajamos y yo sé que nuestros estudiantes trabajan por proyectos. Y esos proyectos son los que inician ese sentido de investigación y que de ahí vamos a aplicar lo que es esta metodología ABI. Entonces, mire que como dice, era Joan Felipe, son muy similares, pero realmente una le ayuda a la otra y la otra se ayuda a la otra. Los dos tienen, digamos que eso, porque igual son metodologías para llegar a la investigación como tal. Muy bien, si vemos la intervención de nuestra compañera, creo que era Mari, habilidades, nos estaba hablando ahí de las habilidades realmente, de las habilidades blandas y de las habilidades cognitivas, digámoslo así, porque ella nos hablaba de la cooperación, del relacionamiento y también de la capacidad de
análisis, de la capacidad de análisis crítico, la capacidad de resolver problemas y no solamente resolver problemas sociales, sino que también podemos tener un proyecto donde se fije en resolución de problemas lógico-matemáticos y que nos llevan a esa metodología del ABI. Cuando nosotros lanzamos un proyecto, pero ese proyecto lo lanza el docente o lo lanza el estudiante, ahorita vamos a ver más adelante realmente esos roles y cómo serían esas estrategias en donde cada uno podría jugársela en lo que es la investigación como tal. ¿Alguien tiene la manito levantada? Profe Erika, no, pero por acá hay una apreciación de Annie Las que dice, ayuda o hace que la persona descubra sus capacidades y que las comparta con los demás. Y Joan Felipe, previamente, también en la anterior presentación que estabas proyectando, planteó que uno se plantea preguntas para comprender lo que nos salta a la vista y también enseño a formular y responder preguntas. Excelente. Miren que todos en nuestro, digamos, camino, en nuestro camino, sea pedagógico, profesional o personal, hemos encontrado y hemos buscado preguntas tratando de resolverlas, nos hemos chocado con muchas inquietudes y hemos tratado de resolverlas y que para ello buscamos una estrategia. Y de eso se trata realmente, de buscar la estrategia que nos lleve a dar respuesta a esas inquietudes o a esas preguntas que nos llegan de la vida, que nos llegan de nuestra experiencia como tal. Sigo compartiendo porque ya lo había dejado de compartir. Bueno, ¿qué trae realmente esa metodología de beneficios? Porque trae muchos beneficios. Para la investigación realmente, Espinosa y Cervantes nos dice que trae demasiados beneficios para el aprendizaje y el desarrollo integral de nuestros estudiantes. El primer beneficio es el aprendizaje significativo. Y cuando hablamos realmente de que tiene un aprendizaje significativo, es porque los estudiantes se involucran allí y como están, digamos, en ese relacionamiento con sus pares, con sus docentes, y él mismo, digámoslo así, construyó su problemática, él mismo está construyendo la resolución de esa problemática, es significativo, porque el aprendizaje se vuelve significativo cuando usted es capaz de proyectar esa pregunta y introyectarla y aplicarla. Ahí es donde realmente se vuelve significativo el aprendizaje que se obtuvo de diferente metodología, del diferente experimento, del diferente proyecto de investigación. Si yo soy capaz de aplicar esos resultados realmente y que esos resultados sí fueron válidos y se pudieron conseguir, a lo que es la práctica como tal. Nos dice que tiene otra ventaja, es la motivación y el compromiso. Ustedes creo que se han dado cuenta que cuando usted involucra al estudiante en un proceso, qué pena, pero esta es la palabra que voy a decir. Nosotros decimos, ay, Dios mío, pero sí es intenso. Porque el estudiante, profe, vea, encontré esto. Mire, profe, pero es que si lo hacemos así, nos podría eso. O sea, es la motivación constante del estudiante por llegar realmente a la solución porque es que él es el que está comprometido con esa solución y él le interesa, porque si fuera por parte del docente donde, bueno, vamos a iniciar un ejemplo. Vamos a iniciar esta asesoría y la asesoría tiene estos digamos, pasos para la asesoría. Ustedes, el primer paso es de que vamos a construir la pregunta. La pregunta es esta. Los estudiantes de la licenciatura tienen debilidades en la lectura. Tienen debilidades en la lectura. Posiblemente, es esto y eso. ¡Pum! Esa es nuestra investigación y vamos a continuar. Entonces vamos a hacerlo así, así, así. Cuando yo como docente doy la línea de investigación o doy la línea de la pregunta problematizadora, no puede,
no va a ser muy llamativa para el estudiante, no va a tener mucha motivación, a no ser que realmente el estudiante esté en esa línea. Pero casi siempre nosotros los docentes cometemos ese error y es que queremos encasillar a nuestros estudiantes a nuestras preferencias investigativas. Y ahí es donde cortamos esas ganas de que el estudiante quiera ser investigador, porque no hay una motivación para él, porque la motivación la tiene es el profesor, y entonces ahí es donde se piensa que esto es impuesto, mientras que en el AVI es usted estudiante el que propone, nosotros les damos unas herramientas, sea estudiantes de educación superior, sea estudiantes de nivel inferior, básica, primaria, preescolar, podemos darle las herramientas para que ellos vayan encauzando esa problemática, pero no es impuesto. Impuesto es cuando realmente ya nosotros sabemos que el proyecto de investigación tiene que ser esto y esto y eso. En los procesos de práctica, y eso es lo que yo quiero que tengamos en cuenta, y que muchas veces los estudiantes no toman esto realmente como un proceso de investigación, y los procesos de práctica son procesos de investigación, y que con esos procesos de investigación en las prácticas donde están en los escenarios de nuestros estudiantes, de los niños y niñas a los cuales nosotros vamos a atender, están esas problemáticas, y que realmente a partir de esas problemáticas se genera una investigación, y que en universidades, en muchas universidades, realmente el trabajo final para obtener el título debe ser un trabajo de grados. Obvian lo que hicieron en ese centro de prácticas, que fue investigación porque atacaron una problemática, e inician digamos, proyecto de investigación porque piensan que no tienen absolutamente nada para eso, sabiendo que las prácticas son tan ricas en esos casos, hasta estudios de casos de autismo, de niños con TDAH, esas cositas hacen parte de la investigación y que lo podemos implementar con el AVI. Entonces, mire que la motivación y compromiso depende del docente, cómo oriente realmente el proceso de investigación. Vamos con este otro, habilidades del siglo XXI. Desarrolla habilidades esenciales como el trabajo en equipo, la comunicación y la creatividad. Mire que una estudiante ahorita nos estaba diciendo, al desarrollarlo en conjunto, nos va a ayudar realmente a ese fortalecimiento de las habilidades, del trabajo en equipo, de la aceptación del otro, de la aceptación de las nuevas ideas, de cuáles son esas ideas que me están proponiendo, cómo yo las acepto, cómo las escucho, cómo dejo que el otro lo haga, cómo dejan que yo lo haga, y cómo llegamos a acuerdos, porque hasta eso nos ayuda a ello, a realmente a llegar a acuerdos cuando no estamos, valga la redundancia, en acuerdo con el pensamiento del otro. Y otra es pensamiento crítico. Fomenta la reflexión, el análisis y la evaluación de la información. Miren que nos lleva a fomentar la reflexión, y todos nosotros al final del día hacemos una reflexión. Mire que esto no se aleja de nuestra vida. Nosotros terminamos el día y pensamos, ¿cómo lo hice? Lo debería haber hecho así. Empezamos a reflexionar uno a uno los pasos que hicimos en el día. Y si estamos en el aula, mirar, ¿por qué los estudiantes no me participaron? Estuve esto, y el estudiante hace lo mismo. Ve, yo me fui por esta rama, me fui por acá, debería haberlo hecho si lo hiciera así, y empieza a hacer el análisis de cada una de esas acciones que implementó para. Y lo más importante realmente es la evaluación de todo ese proceso que se hizo. Entonces, el pensamiento crítico, nosotros ahorita decimos que las habilidades del siglo XXI tiene que ver con eso, que el estudiante sea crítico, que realmente tenga la capacidad de reflexionar y de aceptar
aceptar la reflexión del otro y el análisis y la crítica del otro en cuanto a los procesos, porque estamos, digamos que ya llamados a eso, porque un estudiante o un docente no se puede concebir realmente sin ese análisis, sin esa reflexión, porque es desde esa reflexión donde viene lo que es esa mejora en qué, en los procesos, esa mejora en mis prácticas profesionales, en mis prácticas pedagógicas. Si yo no hago el análisis, yo me voy a quedar siempre en lo mismo y pienso empiezo a tener supuestos de que si el estudiante no me dijo esto, que si eso, es porque está bien, no me hago yo una evaluación. Entonces ahí es donde están estos, digamos, como estas ventajas de la AVI. También realmente hay otras ventajas importantísimas que tienen que ver con el proceso como tal y tiene que ver con utilizar realmente un pensamiento inductivo, hipotético y deductivo. ¿Por qué? Porque usted ahí realmente está tratando de que el estudiante, usted lo está induciendo y que ese pensamiento sea así, asá. Pero cuando vamos a tratar de solucionarlo es porque vamos a lanzar unas hipótesis realmente de esa problemática. Porque cuando yo presento una problemática, también presento unas hipótesis en las cuales realmente yo me voy a valer en todo el proceso y luego voy a verificar si esas hipótesis realmente se cumplen o no se cumplen. Entonces es como eso, el AVI es esa metodología realmente rigurosa porque parte del método científico. Cada uno de esos pasos los aplica el AVI, valiéndose de otras metodologías o estrategias. Aquí también la otra ventaja es que desarrolla la capacidad de investigar y aprender en forma autónoma y dirigida, porque ahí viene una parte de lo que es el rol del docente en esta estrategia o metodología. Realmente ser un facilitador, realmente ser un orientador del proceso y que el estudiante sea autónomo en las decisiones que tome frente a su proceso de investigación, frente a su proceso de investigación que tiene que ver con esa problemática que detectó al observar la población como tal. También que nos puede favorecer y que en muchas universidades, como decimos, eso no lo aprende, que eso dicen, eso se aprende en la casa, la honestidad. ¿La honestidad en qué? La honestidad la fortalecemos y la responsabilidad académica, porque al nosotros dejarle al estudiante esa responsabilidad de el autor de su proceso de investigación, el autor de su todo, él tiene que tener esa responsabilidad académica y su honestidad con el trabajo que va a realizar y que va entregando paso a paso. Entonces, eso también es una ventaja súper importantísima que dice, la honestidad se hace en casa, la honestidad también tiene que ver con estos procesos de investigación o con esos procesos formativos, porque esos son procesos formativos. También una ventaja es incrementar en el estudiante esa motivación, ese compromiso por la academia, ese compromiso por la investigación, ese compromiso por ir más allá de buscar diferentes soluciones a una problemática. Perseverancia. Enseña de verdad a tener perseverancia porque uno se presenta la dificultad y no tiene la respuesta ya y piensa que ya en una semana ya está listo. No es el paso a paso, 999 ensayos para llegar a la creación de la bombilla. Es realmente esa perseverancia, que no nos dejemos caer. Realmente las desventajas que puede tener el AVI es más, y lo digo aquí bajito, para los docentes. ¿Por qué para los docentes? Porque
al docente le va, digamos, a sumar más, digamos, más compromiso en cuanto al proceso del estudiante. Entonces tiene que ser un docente más dinámico para poder incorporar diferentes actividades y que no sean a corto plazo, sino que sean actividades a largo plazo para poder darle continuidad a ese proceso. Profe Erika, Sí. me disculpo por interrumpirla, pero es que no estamos observando la intérprete de lengua de señas. Creo que hay un usuario de lengua de señas en el chat escribiéndonos, pero no la estamos visualizando para ver si nos confirmas, Irene. Hola, profe Natalia, es Jennifer. En este momento tengo la cámara prendida. Jennifer, ¿estarán entonces variando entre las dos? Sí, señora, hacemos un cambio cada 20 minutos. Sí, por regla. Yo porque no veo a Jennifer, lo mismo le Yo la puede verdad es que no veo a pasar. nadie. A ver, yo No, veo. tú porque estás presentando a profe Erika, No, yo pero tampoco observo. no sé por qué yo no la observo a Jennifer. Jennifer, si te sales y vuelves a ingresar a ver si... Es más, Ya sí veo a Jennifer, sí. Yo ya observo a Jennifer, entonces voy a escribir en el chat el nombre de ambos para que la ubiquen y la fijen en los 3 punticos. Listo. Gracias, profe Erika. Me disculpas. Profe Erika, retomando en la presentación, ¿la dispones, porfa, como pantalla completa? Listo, ya nos confirman en el chat que sí se ve Jennifer. Listo. Gracias. ahora sí se ve ya pantalla completa. Ya, no, Presentación. en modo presentación no. Es que no sé por qué se me No sé. sale. Ah, no, Ahora sí. tranquilo. Ahora sí, profe. Muy bien. Listo. Entonces, listo. Entonces, como iba diciendo, pero espere que es que esta no es. Aquí. Teníamos que las desventajas realmente son más para el docente, donde realmente el docente tiene que ser más dinámico para poder implementar actividades no a un corto plazo, sino a largo plazo para que dé continuidad a todo este proceso. También tendríamos que decir que esto puede fomentar, como muchos lo decimos, más carga en el docente por una implementación de una metodología que no posiblemente le va a servir para todos, digámoslo así, para todo el currículo como lo pensamos, sino porque a veces como trabajamos fragmentadamente, solamente eso nos va a servir para una o dos asignaturas. Cuando estamos hablando del aula en educación infantil, digámoslo así, o en primaria, podemos hacerlo no de forma fragmentada, y ahí tenemos la posibilidad realmente de tener esas actividades a largo plazo en donde se va a trabajar por proyectos y donde se trabajan las determinadas áreas como tal. Cuando estamos hablando, digamos que en el aula, en educación superior, sí digamos que puede ser más complejo, pero como les iba diciendo, la articulación de las prácticas nos puede dar para diferentes, digamos, momentos y espacios académicos que tienen que ver con esas prácticas y con esas problemáticas
problemáticas, si realmente se hace nosotros formamos comités donde se pueden formar comités para ver el tratamiento de las problemáticas que se van mirando y a los espacios que están apuntando diferentes problemáticas. Entonces, es ahí como esas ventajas y desventajas. Vemos más ventajas para los estudiantes como tal y esas dos desventajas que posiblemente un docente lo pueda tomar así o no lo pueda tomar así. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, al parecer a alguien se le activó. Ah, sí, por acá. Jenny Villegas tiene la mano arriba. Sí, Jenny, bien puede. Sí, profe Erika, en cuanto a lo que hablabas de la motivación, de hecho me está pasando algo que es muy Se le interesante. descargó. Dígale el papito. Tengo actualmente grado jardín en un CDI. Y entonces todos los días los niños llevan un carrito o un juguete cuando van a entrar. Entonces lloraban para dejárselo a los papás, entonces yo me planteé, bueno, ¿por qué ellos tienen que dejar el juguete? Y mejor yo no me invento algo para que puedan tener el juguete y aprovechar y hacer una estrategia. Entonces, ayer ya les dije, como traen carritos y traen juguetes, las familias me van a ayudar a hacer una pista para esos carros. Entonces ya están súper motivados y están felices. Entonces ya empiezan a hacer ellos hipótesis, profe, pero la tenemos que hacer grande porque el salón ya está grande, no la podemos poner en tal parte porque no podemos pasar hacia el baño. Tenemos que traer carros pequeños porque entonces no va a caber. Entonces digo, voy a aprovechar lo que a ellos les gusta y puedo transversalizar los conocimientos y no dejar a un lado, decir, bueno, es que no lo podemos hacer, sino aprovechar los recursos que ellos están trayendo y tenerlos motivados, involucrando tanto al contexto familiar, institucional y a los mismos niños. Jenny, muchísimas gracias. Mira, me acabas de confirmar realmente la importancia de esa observación, la importancia de escuchar al niño que tenemos nosotros los docentes y realmente la importancia de esta metodología o de esta estrategia. Miren que ella misma dijo, y son problemas de la vida real, son problemas reales de los niños y que a través de ahí, y la palabra tan linda, transversalizar. Vamos a transversalizarlo, porque yo me tengo que acomodar a ciertas cosas y porque dejo la motivación, porque dejo el niño en otra cosa donde no hay motivación. A partir de eso, mire qué tan importante, a partir de esa inquietud de ese niño está el proyecto y a partir de ahí se puede implementar el aprendizaje basado en investigación. Es que nosotros lo hacemos. Lo que pasa es que nosotros no lo tenemos interiorizado como tal, pero sí lo hacemos y que posiblemente nos falten algunas etapas de esa metodología, de esta estrategia que nos falten y consolidarlas, pero que más adelante en mi discurso lo vamos a hacer y que espero que realmente les sirva y que lo sigamos trabajando porque esa es una gran metodología para el trabajo con los niños y niñas de nuestras instituciones educativas y más para el trabajo con nuestros estudiantes de educación superior. Entonces, ahora sí, ahora hablando de esas etapas, estamos hablando de las etapas de este aprendizaje basado en investigación. Realmente son las etapas que contienen una investigación rigurosa, en donde la primera etapa tiene que ver con la identificación del problema. Vamos a escuchar a Jenny. Jenny, ¿cuál fue ese problema que identificaste tú, que identificó tu estudiante en el CDI? Porque llegaban casi todos los días mis niños con una motico, que el juguetico, y entonces lloraban con el papá, que porque no lo querían dejar, que porque era el juguete preferido. Entonces yo pensaba, ¿por qué mis niños se tienen que quedar tristes si es una parte donde tienen que estar alegres? Muy Entonces, bien. ¿por qué les va a generar tristeza
y tener un desapego si yo lo puedo involucrar en otras estrategias y puede ser mi herramienta en este momento. Bueno, vamos a escuchamos a Jenny y quiero ponerles, digamos que aquí en contexto para que tratemos de identificar ese problema. Jenny nos acaba de decir de que los niños llegan con motos, con autos y no los quieren soltar, se ponen a llorar si les son privados de ello. Entonces, uno o dos participantes que tengamos ahí, mire que es el contexto, estoy hablando ahí, contexto de la problemática, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros hacer esa identificación, esa problemática como tal? Porque la problemática no es del juguete del niño, ¿cierto? La problemática no es el juguete del niño que lo trae el niño. ¿Cuál sería la problemática en sí en ese CDIE que la profesora, digámoslo así, agresivamente podría atacar? ¿Cuál sería esa? Porque nosotros estamos en este ámbito académico y sabemos cómo podríamos mirar cuál sería esa problemática. La problemática no es el muñeco, el carrito. ¿Cuál sería esa problemática que podríamos atacar nosotros y que está afectando al CDIE, a la mayor y el grupo como tal de la profesora? De momento no tenemos acá todavía, profe Erika, apreciaciones. Muy bien. Bueno, entonces voy a lanzarme yo con una pregunta. Se define una pregunta, un problema de investigación relevante para los estudiantes. Entonces, podríamos hacerlo así. Los juguetes son los juguetes traídos al CDIE, factores distractores en el aprendizaje de los niños del grupo tal, tal, tal y tal. ¿Qué piensan ustedes de esa pregunta de investigación? Son los juguetes traídos por los niños al centro CDI los distractores en los resultados de aprendizaje de los niños. Hola, buenas noches. Buenas noches, Caterine. Profe, bueno, realmente distractores no, pero sí se puede presentar para muchos inconvenientes, ¿cierto? Hay momentos oportunos para cada cosa. Por ejemplo, a mí la estrategia de la compañera me pareció pues muy importante y está muy buena, ¿cierto? Pero por algo, de una u otra manera, se prohíbe el ingreso de juguetes a un CDI, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se puede romper el juguete, porque obviamente los niños se van a antojar del juguete del compañero. Entonces hay muchos inconvenientes con lo de los juguetes, cosas pues que uno obviamente va trabajando en el aula y que, por ejemplo, yo que he trabajado en CDI, no permito que los niños lleven esos juguetes porque dentro del CDI hay juguetes y hay que respetar, por así decirlo, espacios. Entonces, hay que enseñar a los niños también algunas normas, ¿cierto? Bueno, la norma es que no llevemos el juguete, pero después a la casa podemos ir a llevarlo. Y es un proceso. Yo siento que más que todo es un proceso de adaptación. Los niños se van adaptando a que el CDI no se pueden llevar los juguetes porque allí también hay otros juguetes con los que podemos jugar. Y sí, en gran parte, por así decirlo, sí se distraen. Porque entonces si uno no les deja coger el juguete, entonces también van a llorar, ¿cierto? Y como vuelvo y digo, hay juguetes que se adaptan para cada niño dentro de los CDIs y bueno, esa sería mi apreciación o mi opinión, por así decirlo. Muchas gracias, Caterine. Muy bien. Por acá también Ani Lazo tiene la mano arriba, profe. Ok, Ani. Hola compañeros, profesoras.
Muy buenas noches. Mari, Eh, buenas noches. bueno, les comento que yo estudié la profesionalización docente alrededor de los años 90 y en ese tiempo había una clase que se denominaba el niño y el juguete. Y allí nos presentaban la importancia tan grande de que un niño tuviera un juguete, porque a través de ese juguete el niño puede moldear lo que es el significado del aprendizaje. Y además de eso, le ayuda también a relacionar lo que es el sentido de pertenencia, lo que es el sentido también de compartir, lo que es el sentido de la autonomía y del respeto, del valorar lo que él tiene. Ok, muchas gracias, Ani. Bueno, mire que formulando la posible pregunta, ahí también nos podemos dar cuenta de los posibles errores que cometemos al formular las preguntas, porque en esa pregunta estamos dando por hecho realmente que sí, que los juguetes son unos distractores. Cuando si nosotros vamos a hacer una investigación, pues realmente ahí ya no habría una investigación, porque ya estamos dando por hecho de que son unos distractores. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y realmente, como dice nuestras participantes, son las estrategias que nosotros vamos a utilizar para... ¿Sí? Entonces ahí tenemos que tener muy en cuenta el primer paso, cómo nosotros realmente hacemos esa pregunta problematizadora para que se convierta en una investigación como tal y que no sea solamente una pregunta orientadora, porque eso sí realmente tiene que tener el rigor de una pregunta de investigación como tal. Vamos a la segunda parte, la segunda fase, digámoslo así, que tiene que ver con la planificación de la investigación. Se establecen los objetivos, métodos y recursos para la investigación. Realmente esos objetivos, como siempre nosotros decimos, son unos objetivos que se puedan alcanzar. Nadie se compromete, nadie se traza unos objetivos a los que no va a llegar nunca. ¿Qué sentido tiene yo llegar a ponerme un objetivo que realmente es inalcanzable? No es medible, no es comprobable, o sea, no lo puedo hacer. Nadie se va a comprometer a eso. Entonces, mirar los objetivos que realmente, y si lo estamos trabajando con nuestros estudiantes, mirar los niveles cognitivos y las habilidades que nuestros estudiantes tienen y trazarnos esos objetivos de acuerdo a esos niveles como tal. Por eso la investigación debe de tener también esa valoración o ese nivel de complejidad. Tiene todas las fases como tal de una investigación, pero los niveles de complejidad deben ser diferenciados en el ámbito escolar, en el ámbito universitario y en el ámbito profesional, ¿sí? Con esos mismos objetivos, pero realmente mirando las habilidades, capacidades de cada uno de nuestros estudiantes como tal, los métodos que vamos a utilizar, cómo vamos a llegar a esos objetivos, cómo lo haremos. Eso es importante porque a veces el objetivo es tratar de minimizar el riesgo, de minimizar el llanto de los niños y como ya nos habían dicho, puede ser por medio de la adaptación unos 15 días, vamos a hacer actividades, eso es mediano, pero realmente las problemáticas que están afectando las relaciones, las que están afectando el desarrollo cognitivo, las que están afectando toda esa parte, tienen que ser unos objetivos realmente medibles y cómo vamos a llegar con esa metodología. Una metodología, si ven aquí, como es basado en investigación, un aprendizaje basado en investigación y que está fundamentado realmente en que el estudiante es el centro de ese proceso, tiene que ser realmente una investigación activa, una investigación acción, una investigación participativa como tal, una metodología, digo, perdón. La tercera fase es la recopilación y análisis de datos.
Los estudiantes recopilan esa información a través de diferentes técnicas. Mire que no hay nada perdido, no hay nada de nuevo en lo que nosotros hacemos. ¿Cuáles van a ser esas técnicas? ¿Cuáles van a ser esos instrumentos que voy a utilizar para recopilar esa información de esa investigación que yo estoy haciendo realmente, si esta técnica, si este instrumento me va a servir, si estoy hablando de un cuestionario, si estoy hablando de la técnica de la observación, si estoy hablando, o sea, de cada uno, cómo realmente estos me van a aportar, cómo me van a aportar para llegar a esos objetivos, realmente cómo va a ser el estudiante para hacerlo, un cuestionario, una entrevista. Todos esos instrumentos y técnicas que se utilizan en la investigación, aquí también van. Cuarto, comunicación de resultados. ¿Cómo le voy a comunicar yo a todos mis estudiantes cómo nos fue la investigación? Si realmente esos objetivos se llevaron a cabo, cómo se llevaron a cabo y cuáles fueron esos resultados. ¿Por medio de qué lo voy a hacer? Si es realmente en un jardín, vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer una reunión, podemos hacerlo mediante una dramatización, podemos, o sea, podemos buscar tantos medios para dar esos resultados. Y ya sabemos que en la educación superior casi siempre los resultados los vamos a tratar de entregar de forma que sean para toda la comunidad y que el medio más eficaz es realmente las publicaciones, es capítulos de libros, son los libros. Y en educación pueden ser las cartillas, pueden ser tantas cosas, o sea, en infantil, cartillas, que puede ser una herramienta con ti, o sea, podemos mirar esas comunicaciones en todas, digamos, con sus presentaciones y que ahí realmente no varía mucho de los niveles formativos como tal. Y la quinta es la reflexión y evaluación. Se evalúa el proceso de investigación y se reflexiona sobre el aprendizaje obtenido. Miren que no hay nada de nuevo en la reflexión de su proceso. Cuando nosotros en la educación estamos haciendo todo el proceso, llega un momento en el cual ustedes hacen una autoevaluación, ¿cierto? Le hacen la evaluación al docente y es porque van a reflexionar acerca de cómo estuvo su proceso formativo, cómo obtuvieron esos aprendizajes. Y van a hacer esa reflexión en cuanto a ese proyecto de investigación. Realmente, cómo obtuvieron esos aprendizajes y esos aprendizajes, cómo le van a aportar a usted en su medio. Porque eso es lo importante, que las investigaciones aporten y cómo vamos a solucionar una problemática que está afectando a mi entorno, cómo va a favorecer realmente y cómo favoreció esa investigación, ese tratamiento de esa investigación a nuestra comunidad. Entonces esas son las etapas, son 5 etapas realmente. Y las que tenemos, y nosotros vamos a ver una investigación que dice que son por capítulos, el primero es la formulación del problema, el segundo, o sea, hacemos el contraste y es lo mismo, no tiene nada de diferente, pero sí quisiera que nos centráramos nosotros docentes realmente en esos niveles de complejidad, tener en cuenta realmente el contexto de nuestros estudiantes, estén donde estén, para poder tratar de hacer realmente de estas etapas una investigación y que una investigación que sea motivada y desarrollada por los estudiantes. Bueno, ahora teniendo claro, digamos, como esas etapas y esas fases, vamos a hablar un poco de lo que son los roles en esta estrategia. Tenemos el rol del docente y el rol del estudiante. Entonces aquí el rol del docente realmente está orientado en 3 conceptos importantes, a saber que son el rol del facilitador. Realmente este es el que crea un ambiente de aprendizaje colaborativo y estimulante.
Muchas veces este concepto de facilitador, ustedes han visto en las conferencias, perdón, o algo así, que dicen el facilitador, realmente porque él es el que viene a crear esos ambientes, es el que nos viene, digamos, como a dar esa palmadita, pero de motivación para continuar, para hacer lo que vamos a hacer realmente. Yo los voy a enganchar, los coaching, ¿cierto? Yo los voy a enganchar en eso y entonces vengo como eso. Ese es el rol, el principal. Yo voy a facilitarles a ustedes esto, pero se los voy a facilitar es a partir de esa motivación, de realmente crear el ambiente para que se dé esa investigación, para que se dé esa observación y que a partir de esa observación vamos a hacer la programación de nuestra investigación. Luego, el rol del orientador, donde nos dice que brinda apoyo y orientación a los estudiantes durante el proceso de investigación. Esto quiere decir que realmente el docente está ahí, que el docente te está guiando ese proceso. El docente no te está haciendo la investigación, te está guiando paso a paso y es con esas retroalimentaciones realmente, esos pasos a pasos, que el docente se convierte en orientador, porque no es observador, no participante, es un observador y un orientador participante, pero en la guía, en donde estás como tal, en brindarte ese apoyo, puede ser metodológico, conceptual, académico, todo ese apoyo que necesitamos, teórico, para realmente darle línea a nuestra investigación. Y dice evaluador. Evalúa el proceso de investigación y el aprendizaje de los estudiantes. Mire que ahí, si el docente cumple estas fases de facilitador y orientador plenamente, esta de evaluador le va a ser lo más fácil posible. Porque cuando yo realmente estoy orientando ese proyecto, cuando realmente yo construyo esos ambientes para que el estudiante, la evaluación es desde el facilitador, cada uno de esos procesos yo los estoy evaluando y a partir de esa evaluación estoy evaluando ese proyecto de investigación y que realmente estoy validando esos procesos y que puede llegar a un feliz término de esa investigación como tal. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Profe Erika, acá en el chat hay algunas apreciaciones. Si tú deseas, las dejamos para el final, porque nos faltan apenas 15 minuticos para que tú puedas terminar con todo lo de las estrategias y al final leemos las preguntas, si te parece. Listo, perfecto. Listo. Vamos entonces al otro rol, al rol del estudiante. Entonces, si recuerdan ustedes, voy a dejar de compartir. No voy a ponerles a ustedes que participen porque entonces se nos va el tiempo. El rol del estudiante realmente, nosotros ya habíamos dicho que los estudiantes son los protagonistas. Realmente ellos son los que tienen ese rol activo en la investigación. A partir de ellos y con ellos es que se llega a la investigación, es quién lo va a hacer. Nosotros los docentes somos facilitadores, orientadores y evaluadores. Entonces aquí decimos investigadores, imagínense, aquí ellos realmente son tratados como investigadores, donde planifican, ejecutan y analizan la investigación. Colaboradores trabajan en equipo, compartiendo ideas y recursos. Y comunidades presentan y comunican sus hallazgos de manera efectiva y resuelven los problemas, identificando las soluciones y las aplican. Aquí yo no me quiero detener mucho, entonces aquí vamos, estrategias, ahora sí, estrategias para implementar el aprendizaje basado en investigación. Entonces realmente existen muchas estrategias.
Entonces aquí hay unas, digamos que principales y tiene que ver con lo que yo les estaba diciendo en el inicio de mi discurso, cuando nos habló también la intervención de nuestro compañero que nos habló del ABP y tiene que ver con esos proyectos de investigación. Digamos que el aprendizaje basado en proyectos. Entonces nosotros podemos utilizar esa estrategia, podemos utilizar los proyectos de investigación donde los estudiantes investigan un tema específico. Si el estudiante, porque es que el ABI puede ser dimensionado en dos formas. Listo, las dos formas tienen que ver donde realmente la investigación surge y nace del estudiante como tal, o donde la investigación surge y nace desde el docente para orientar el proceso como tal. Y ahí se van cambiando los roles de tanto del docente como del estudiante. Entonces, cuando estamos hablando de proyectos de investigación orientados por el estudiante ahí es el activo, ¿sí? Es el que tiene, digamos, la palabra y es el que tiene el proceso en sí y donde el docente simplemente va a ser el orientador. Pero cuando el proyecto de investigación es orientado, digamos, lo que es determinado por el docente es el investigador y el estudiante pasa a ser un co-investigador, en donde tiene unas funciones también determinadas, pero no es el principal actor de la investigación. ¿Listo? Ahí quiero que quedemos claros. La segunda estrategia para implementar son los estudios de caso. Y mire la importancia que tiene eso cuando nos estaba hablando nuestra compañera acerca de la problemática, digámoslo así, o de la población autista. En nuestras aulas tenemos diferentes estudiantes con, con especialidades, digámoslo así, ¿sí? Eh, Estudiantes con dificultad auditiva, estudiantes con espectro autista. Y entonces eso podemos utilizar lo que es el estudio de caso, en donde se analiza un caso real para comprender ese problema o esa situación, porque podemos tratar ese estudio de caso en sus grupos como tal. Tenemos un grupo de 30 estudiantes, solamente tenemos estos estudiantes, este estudio de caso lo hacemos así, este lo hacemos así. Implementamos la estrategia de estudio de caso y que también uno dice, pero eso también podría ser por proyectos, claro que sí, pero realmente es ese caso real de esa población como tal y que hace parte del proyecto de investigación o del curso en sí. Tercera estrategia tiene que ver con la investigación-acción. Los estudiantes identifican un problema y buscan soluciones para mejorarlo. Realmente en investigación-acción tienen que ver todas esas investigaciones que nosotros en pregrado estamos orientando a nuestros estudiantes y que casi siempre, digámoslo así, entre comillas, son el reflejo de una observación de una situación en donde el estudiante estuvo en un escenario de prácticas o en un escenario de su trabajo laboral como tal. Estas estrategias realmente se identifican y se llevan realmente porque en el caso del primero que tiene que ver con los proyectos de investigación, el estudiante es activo y es el investigador principal. O en el estudio de caso, son los estudiantes, es el docente, porque realmente es el docente el que guía este proceso como tal y el estudiante se convierte en un coasesor, coinvestigador y lo mismo que la investigación-acción. Bueno, ejemplos de proyectos de aprendizaje basados en investigación. Según Asunción en el 2019, los proyectos ABI pueden abordar diversas temáticas que se adapten a los intereses y necesidades de los estudiantes. Miren, aquí tenemos tres preguntas importantes. ¿Qué tipos de alimentos consumen los estudiantes en el recreo? ¿Cómo podemos mejorar la seguridad vial en nuestro barrio? ¿Qué impacto tiene la tecnología en la educación? Si ustedes ven estas tres preguntas que tenemos aquí, no es ajeno a ninguna de nuestras poblaciones. Háblese
preescolar, los niños de preescolar consumen, tienen descansos, tienen recreo, qué realmente qué consumen esos niños y para qué y cómo afectan. O sea, ahí empezaríamos como a mirar, estas digamos que son preguntas orientadoras que se podrían convertir realmente en lo que es una pregunta de investigación y que están, miren, si observan, están determinadas para los tres niveles formativos, y que la pregunta como tal de investigación radicará, investigación para los niveles radicará en el nivel de complejidad que el docente o el estudiante le ponga a esa pregunta como tal. ¿Cómo podemos mejorar la seguridad vial en nuestro barrio? Todos vivimos en barrio. Todos sabemos que la seguridad vial en el barrio es súper diferente a cuando salimos a la ciudad. En el barrio se construyen unas subculturas de seguridad vial y cuando usted sale afuera de su barrio es diferente, ¿cierto? Usted ve, es diferente. Y eso es totalmente, por ejemplo, en su barrio los muchachos que están en las motocicletas, en su barrio la mayoría están sin casco y eso es una obligación, ¿cierto? Y usted sale y tiene que ponerse el casco. Usted ve los que tienen el casco, que a veces también vemos que tampoco los ponen y los accidentes y todo lo demás. Y luego miramos la otra, ¿qué impacto tiene la tecnología en la educación? Y qué impacto tiene la tecnología de educación, yo diría que, es que las tres están para los tres niveles, pero realmente es cómo la miramos y cómo la abordamos para poderla resolver en cada uno de esos niveles. Ejemplos prácticos de implementación en la educación inicial. Miren aquí, este hábito realmente se puede fomentar a través de las actividades lúdicas y prácticas. En construcciones pensamos que no, pero ¿cómo así que en construcciones? Pues los estudiantes diseñan y construyen modelos basados en sus propias ideas. Y mire que ahí tiene que ver con lo que es el AVI. Es una construcción propia. Realmente es una problemática mía y yo estoy construyendo mis imaginarios, ¿cierto? Mis propias ideas acá y vamos a mirar cómo podremos solucionar alguna problemática que se nos dé en estas construcciones. Observación de animales. Investigan las características y comportamientos de los animales y que esa observación de animales puede ser individual y que puede ser también trabajado por los proyectos. Recuerden que nosotros con proyectos trabajamos cuando el niño está ahí, los anima. Hay una hormiga, ay, profe, esa hormiga, y empezamos, y ellos, ni siquiera uno, el niño empieza a hablarle a usted de la hormiga y esa inquietud, y llama al amiguito y mira a esa hormiguita y mira lo que llevan a partir de esos proyectos, a partir de esa observación. Es que si usted lleva al niño a esos contextos, téngalo por seguro que va a tener una investigación, va a tener un observador, un investigador genuino, porque es eso a lo que se llama una investigación realmente genuina, una investigación activa, una investigación con aprendizajes significativos, porque es lo que le está interesando al niño en este momento y lo que lo está llevando a ese contexto como tal. Mire también otra parte aquí, la jardinería. Plantan y cuidan una huerta observando el crecimiento de las plantas. Los niños en todas partes ven plantas. En los jardines nosotros tenemos plantas. Y es más que a veces ellos saben los nombres de las plantas y uno no, esta es una margarita, esto es lo demás. Entonces a partir, mire que es ese entusiasmo y las ganas de los niños por participar, lo que hace realmente el AVI como una estrategia, una metodología para el aprendizaje basado en la investigación y que realmente nosotros le demos el lugar a los niños y a las niñas como investigadores, porque ellos son los que nos enseñan a investigar con esa curiosidad y con esa observación que tienen ellos idónea, porque nadie la tiene. Nosotros hemos olvidado y nos hemos tapado demasiado y ellos realmente ven las cosas como son y necesitan el apoyo de nosotros, pero para conceptualizar y para
las teorías de resto. Ellos conocen todas esas, digamos, como esas construcciones de pensamiento, porque lo tienen ahí. Bueno, para terminar, entonces tenemos unos desafíos y consideraciones en esta implementación. Realmente la implementación del AVI requiere de recursos y de compromisos por parte de los docentes y la institución. El primero tiene que ver con el tiempo y los recursos. Como les había dicho, era una como de las desventajas porque se necesita dedicar tiempo, recursos para la investigación, que es fundamental. A veces las instituciones limitan los recursos a las investigaciones y eso hace de que el docente no tenga, digamos, como esa iniciativa y iniciativa para él y para fomentar ese proceso de investigación. Segundo, la formación docente. Los docentes necesitan capacitación en metodologías de investigación porque a veces utilizamos por ejemplo, el ABP. Es una metodología, pero también se ve que es una metodología también de investigación. Entonces, miren que son muchas metodologías las que podemos utilizar para la investigación y que nos sirven para nuestros niveles formativos. Apoyo institucional. La institución debe brindar apoyo para la implementación del AVE. Listo, entonces son como estos los desafíos que tenemos, los tiempos y recursos, la formación docente y el apoyo institucional. No sé si tienen alguna pregunta, porque esta era mi intervención. Muchísimas gracias. Profe Erika, muchísimas gracias a ti por este espacio tan reflexivo y motivador. Nos deja bastante oportunidad de reflexionar, de pensarnos ese rol del docente desde las aulas de clase, como lo vienes mencionando en los diferentes niveles y campos que podamos ejercer. Te voy a ir leyendo por acá algunas preguntas y apreciaciones. Por acá dice Mónica. Buenas noches. Mi pregunta está relacionada con la exigencia en cuanto a los parámetros tales como la pregunta de investigación, los objetivos, entre otros. ¿Cómo no caer en solicitar que sean de un nivel técnico y formal, en especial cuando se trata de estudiantes de grados como de primero a tercero de primaria? Ella pide pues de pronto como una ejemplificación allí al respecto. Muy bien. Bueno, ¿cómo es la niña? Se llama Mónica. Bueno, Mónica, mira, nosotros tenemos realmente que mirar los contextos. Mire que les acabé de mostrar ahorita una forma que tenía que ver con los animales, ¿cierto? Entonces, es llevar digamos, como esa temática a lo que es la pregunta de investigación, porque los animales, si vemos todavía, digamos que una hormiga, ¿qué pregunta de investigación que les podría presentar a los niños? Los niños pueden decir, ¿y las hormigas qué comen? Y las hormigas, porque van todos en filita? Mira que eso tiene un sentido. Entonces sería empezar por esa pregunta de investigación con referente a la formación de las hormigas, el objetivo que tiene la formación de las hormigas en cuanto a la construcción de. Entonces, es a partir de eso que nosotros pensamos y decimos, ahí estamos hablando de un nivel preescolar, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a hablar ya de un nivel de media, digamos, de primaria, los mismos animales, estamos hablando de animales invertebrados, animales vertebrados, las hormigas, ¿qué tipo de animales estarían? Estaríamos hablando de la clasificación de los animales, una pregunta que tenga que ver con la clasificación de los animales, si los animales tienen huesos, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Miremos que cada una de esas temáticas y solamente las hormigas podrían ir orientándose a esos objetivos que nosotros queremos de los cursos curriculares, de los contenidos curriculares que tienen en las ciencias naturales, porque en las ciencias naturales vamos a ver los vertebrados, invertebrados, los que toman leche, los que es y que los demás, ¿cierto? Que todavía no me acuerdo, pero tiene que ver con eso. Entonces es orientando eso y mirando el nivel de complejidad ahí. Muchas gracias, profe Erika. Todo lo que hoy nos conversas y nos llevas a pensar y a reflexionar me da también la oportunidad de pensar que en las aulas de clase todo tipo de experiencia es esa oportunidad para que el docente se invite a sí mismo a investigar, tanto para motivar la investigación con los niños y niñas o sus estudiantes, pero también como el mismo docente, como al momento en que plasma eso que observó en el aula
se generan miles de preguntas e interrogantes, como algunos de los que acá algunas participantes han planteado, como el tema del juguete, el tema de este niño que presenta autismo y que de un momento a otro fue fluyendo en su lenguaje, como todas esas situaciones, casos, experiencias y vivencias son una oportunidad grande para generar investigación en el aula de clase, con algunas de las técnicas que hoy nos has mencionado. Y también me lleva como a una reflexión bien interesante y es el tema de proyectos de aula. También nos mencionabas ese aprendizaje basado en proyectos y que está muy de la mano con el aprendizaje basado en investigación. Y es que a veces ese proyecto de aula, pues sucede en casos en que se enfoca mucho en lo conceptual que se quiere alcanzar para la edad y de pronto se va dejando de lado eso que mencionabas al principio de la charla, que es el interés innato de ese grupo de estudiantes, de esos niños y de esas niñas. Entonces, una invitación también a reflexionar que siempre partamos de ese interés innato y que de una u otra forma todas las actividades que van rodeando la investigación van a ir llevando a los estudiantes a aprender también saberes conceptuales que requieren para su edad. Bueno, profe Erika, quiero entonces por acá leerle algunas apreciaciones que ya le han dejado en el enlace de asistencia, invitarles a quienes faltan por diligenciarlo. Por acá hay 20 asistencias ya diligenciadas y algunas de las apreciaciones dicen así. Dice, es un tema con un foco bastante importante para tener en cuenta en nuestras aulas, pertinente, excelente, una cátedra muy bien estructurada con insumos pertinentes para nuestra labor pedagógica y forjarnos desde el ser docente investigador, excelente ya que fortalece el quehacer docente y los procesos que venimos realizando en las aulas. Una buena manera de aprender habilidades, muy interesante, es clave para motivar y fortalecer el aprendizaje en los estudiantes sordos y los estudiantes oyentes. Gran charla de mucho valor y apreciación sobre la metodología enfocada realmente en los intereses y necesidades de los estudiantes. Dice, me parece un tema muy interesante que no solo es aplicable o de interés para personas del área educativa, sino también para las familias, sobre todo para salir de los esquemas en los cuales el estudiante solo es receptor de un conocimiento ya establecido. A resaltar el conocimiento de la expositora y su gran capacidad para expresar sus ideas de manera clara, concreta y comprensible. Bueno, profe, son algunas apenas de las apreciaciones. En un momento te comparto pues las otras que van llegando. Y bueno, darte unas gracias infinitas por acompañarnos en este espacio, por todo lo que nos has llevado el día de hoy desde esa reflexión pedagógica. A Jennifer y a Irene, especialmente también un agradecimiento por estar acompañándonos desde esa interpretación de lengua de señas y a todos y todas nuestros participantes por estar acá hasta el final, por disfrutar del espacio y dejarnos sus comentarios. Les animamos a que estén activos a nuestras próximas charlas, a que se conecten o se unan a nuestro canal de YouTube, donde siempre al día siguiente ponemos la grabación de nuestra charla. Entonces, acá les dejaré en el chat el enlace para que lo hagan. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Que pasen una muy feliz noche. Profe Erika, de pronto antes de finalizar, ¿deseas cerrar con algunas palabras? No, el agradecimiento realmente a usted, Natalie, como directora por esos espacios que realmente hacen fortalecer el mundo académico, digámoslo así. Muchísimas gracias por eso y a los estudiantes y docentes que nos acompañan. Realmente creo que esos espacios son significativos y que, como siempre le digo a mis estudiantes, hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos. Muchas gracias. Gracias a usted, profe Erika. Mire que hasta impactó a personas no del mundo académico o de la educación, sino que por ahí también dejan Sí. reflexiones que incluso desde la familia esto impacta positivamente. Ok, claro que sí. Gracias. Una Gracias, hasta feliz pronto. noche, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, muchas Con gusto, gracias. hasta luego.